empezaron a pegarme, empezaron a decir el nombre de mi mamá, de mis hermanas. Y sentía que me iba a morir, y mi familia no se iba a enterar ni siquiera por qué me morí. ¡Tu nombre! Vemos a Mijares guindado pidiendo auxilio, que llame a los abogados, me están matando. Tú tienes gripe, ¿no? Ahorita te metemos en una celda y te lanzamos unas cuantas bombitas lacrimógenas y eso se te quita. Pasábamos el día encerrados y no escuchábamos ni siquiera a los guardias. No podías tener un cómodo desplazamiento ni nada, éramos 37. Me le echan gas del bueno y me lo meten preso. Y lo que no se pudo con los votos, lo haríamos con las armas. Y de ahí van para Tocorón y para Tocuyito. Máximo castigo. Este documental es una autopsia, pero no del cadáver de una víctima. Es la disección psíquica del victimario. Compañeros, lamentablemente, por ahora, los objetivos que nos planteamos no fueron logrados en la ciudad capital. Y si es que le van a meter los años de cárcel, bueno, métanselo. A quien sea. A la juez esa debería meterle 30 años de cárcel. Sí, señor. Señor presidente del Banco Provincial. Rodríguez. Es el presidente Chávez, como ya usted sabe. Bueno, pero es que usted tenga cuidado con lo que me responda, ¿sabe? Porque usted me está diciendo que el banco no está en venta, pero yo se lo puedo expropiar ya, inmediatamente, si quiero. ¡Venga por mí! ¡Aquí Detrás de cada golpe, cada amenaza y cada humillación, hay un sistema que lo hace posible. Y este sistema que tortura no se construyó de la noche a la mañana. Yo soy psicólogo clínico y psicólogo comunitario. Tengo muchos años trabajando con temas de violencia y desde hace unos años para acá con violencia estatal. Nos es difícil imaginar que el ser humano es capaz de ejercer tortura y crueldad sobre otro. De hecho, estamos en principio diseñados en contra de ejercer la crueldad de esa manera a otro ser humano. Lo primero importante allí es que efectivamente es un sistema, de manera que no son actores aislados, sino que hay una planificación y una organización hecha para facilitar que algunos actores ejecuten esas acciones. Ese sistema tiene varias características, además que son bastante repetidas a través de los diferentes gobiernos autoritarios que han utilizado la tortura en el mundo, y ya lo tenemos documentado. Entre algunas cosas está la ideologización, que pasa por proveer algunas explicaciones, normalmente muy simplistas, de los enemigos a controlar por razonamientos de seguridad nacional. Dicen los escuálidos que es que nosotros, el imperio, que estamos equipándonos para agredir a otros países. Y aquí mismo lo dicen la oposición, la MU, que llaman la MU, la ultraderecha, que sirven para justificar entonces cualquier acción. Dentro de esa ideologización, típicamente entonces se deshumanizan a esos grupos que se van a agredir, se utilizan insultos, se utilizan palabras que permiten no reconocer la humanidad del otro. Y eso permite entonces ir creando una distancia, ya sea porque los llamamos malandros, porque los llamamos terroristas, porque los llamamos escuálidos, la palabra que sea que permite denigrar de un grupo y no reconocer como un otro humano, que facilita entonces la tortura. Que todos estos terroristas, turistas terroristas, que en sus tiempos libres van a poner bombas, pues. Sencillo. Ellos vienen de turistas. Turismo es un nuevo tipo de turismo de aventura, ¿no? Vienen a poner bombas y matar gente aquí. ¿Ah? Turismo de aventura se puede llamar. ¿Ah?
turismo explosivo. Y después tenemos sistemas jerárquicos, son sistemas que funcionan en base a la jerarquía y la obediencia, que reclutan entonces personas que están a veces necesitando un lugar donde puedan sentirse pertenecientes, donde puedan sentir que logran algún tipo de reconocimiento por ascender en esa jerarquía. Se premian actos de crueldad sistemáticamente, se premian actos de corrupción de manera sistemática. Esos sistemas son naturalmente corruptos. Y entonces vas teniendo actores que van encargándose de diferentes partes de ese ejercicio de la crueldad, donde algunos terminan entonces siendo los actores finales que ejercen la tortura en los calabozos. El concepto de la pluralización de la violencia, que es el concepto que yo uso para entender el caso venezolano, es necesario encajarlo dentro de la teoría clásica del Estado. O sea, esa teoría clásica, desde Thomas Hobbes a Max Weber, entiende el Estado como, o el Estado moderno, como el monopolizador de la violencia. ¿Qué quiero decir con esto? Que la violencia, también las herramientas, la coerción, está centralizada en las manos del Estado, que el Estado controla, o sea, obviamente nunca 100%, pero en su mayoría, el uso de la violencia y la coerción dentro de su territorio. La violencia en Venezuela no es única ni lineal. Se pluraliza, se multiplican actores y territorios, y se convierte en un tejido cotidiano difícil de deshacer. Este concepto también es útil porque no solo destaca el control coercitivo del territorio por parte de grupos armados no estatales, pero también considera las diversas formas en que el Estado ha contribuido a la violencia plural en América Latina, al respaldar a grupos armados y actores criminales. Pues por la parte de los grupos armados, en lugar de intentar derrocar al Estado, estos actores buscan proteger intereses y mercados económicos específicos y además con frecuencia construyen relaciones de permisividad, colaboración o simbiosis con el Estado. Pues en el caso de Venezuela, lo que hemos visto a lo largo de la revolución bolivariana es una pluralización de actores armados y actores criminales que controlan territorio y población a través de la coerción. Y aquí me refiero a los colectivos y las bandas criminales. Las zonas de paz nacieron con la promesa de reducir la violencia, pero en la práctica se transformaron en laboratorios donde la violencia se administra y se legitima. Pues, o sea, nuestras investigaciones sobre las zonas de paz, que son zonas creadas a través de pactos entre ciertas bandas criminales y el gobierno, muestran, o sea, estas zonas de paz muestran cómo el gobierno de Maduro, en momentos de crisis o cuestionada legitimidad, cedió funciones de gobernanza a grupos criminales. Por ejemplo, en barrios como la Cota 905 y en zonas rurales de Barlovento, que es donde hemos hecho trabajo de campo, pactos entre los altos funcionarios y megabandas brindaron a estas organizaciones el control del territorio, la regulación de mercados ilícitos e ilícitos y la supervisión del orden cotidiano. A cambio, se comprometían a reducir crímenes visibles y a impedir protestas. O sea, más o menos el acuerdo era como mantener la calma en las calles. O sea, la fragmentación estatal y la pluralización de esta violencia como que favorecen un orden híbrido donde, o sea, policías, fuerzas especiales, colectivos, megabandas, bandas criminales comparten y disputan el ejercicio de la represión y el control social. Llegaron los colectivos a hacer de la suya. Colectivo armado, en Katia. Llegaron los colectivos. Mira, apágate, Richard, que están viendo. La tortura ha sido definida por algunos autores como un crimen de obediencia. Es decir, que el que termina torturando
justifica sus acciones como algo que ellos no son los responsables, sino que ellos están cumpliendo con sus responsabilidades y las órdenes impuestas. Y por eso el sistema jerárquico es central, por eso la obediencia ciega es muy buscada, muy castigada. Cualquier acto de pensamiento crítico, de pensamiento independiente, se ejecutan esos castigos a las de lealtad de manera muy dramática. Eso lo hemos visto en Venezuela claramente. La crueldad ha sido muchísimo mayor a aquellos que pertenecieron al sistema dictatorial y que se desmarcaron cuando han caído presos. Son muchísimo más crueles como para enfatizar a aquellos que están adentro, que no se permite ningún acto de deslealtad. Entonces se somete a la premiación y la intimidación para que tú obedezcas ciegamente. Y parte de los razonamientos cuando están adentro tiene que ver con que sienten que pertenecen a algo y eso les da algún tipo de sensación de reconocimiento, y que el ser alabados, reconocidos por esos autoridades que están más arriba en la jerarquía es gratificante. Es solo cuando toman un paso afuera y empiezan a poder como ver con cierta distancia este sistema que los tiene adoctrinados, intimidados, que empiezan a entrar en las contradicciones que permiten un pensamiento mucho más complejo y algo de reconocimiento de las barbaridades que se han ido cometiendo. En este momento, tanto el Poder Ejecutivo como el Poder Legislativo le están quitando poder al pueblo, alterando los valores, los principios y la estructura del Estado sin estar facultados para ello. Alerto al pueblo venezolano, a la nación toda, para que no se deje quitar lo que le corresponde. Ese poder es de todo el pueblo venezolano. No se dejen engañar. Según esto, la motivación de la reforma constitucional, tal como se ha presentado, es llevar al pueblo venezolano. Hola, les habla Andreina Baduel, periodista y activista de derechos humanos, hija del general Raúl Isaías Baduel, quien falleció en custodia del Estado venezolano, y hermana del preso político Yosnar Adolfo Baduel. Ha sido un proceso muy retador. Es de recordar que mi familia ha sido perseguida por más de 17 años. La persecución abierta comenzó en contra de mi padre, el general Raúl Isaías Baduel. Fue víctima de aislamientos prolongados, desapariciones forzadas, lo que conllevó a ir generando un daño orgánico en él que lamentablemente acabó con su vida. Esta persecución se ha extendido a la prisión política de 3 de mis hermanos. Afortunadamente en la actualidad solo queda uno, que es Yosnar Adolfo, injustamente preso, pero no solamente injustamente preso, sino siendo víctima de torturas y de tratos crueles. Está en un centro de tortura que se llama el Rodeo 1, en donde está aislado completamente, en donde es víctima de incomunicación prolongada para evitar que nosotros denunciemos lo que él vive. Pero la realidad es que él también está siendo sometido a un asesinato en cámara lenta, como lo fue sometido mi papá, y como lamentablemente están siendo sometidos la mayoría de los presos políticos. La tortura yo creo que está mejor definida en la jurisprudencia que en los tratados. Y creo que tiene como elementos bien concretos. Cuando uno habla de tortura, es necesario hablar de un acto intencional. La persona que está torturando quiere estar torturando a la persona que tortura. Y eso suena como mucho palabrerío, pero efectivamente tiene que haber un elemento doloso, lo que llamamos nosotros los abogados doloso. Tiene que querer infligirle un daño intencional a la persona para obtener un resultado concreto. Entonces, el primer requisito es que sea intencional. El segundo es causando un gran sufrimiento físico o mental, o como lo ha definido la Corte Interamericana, un sufrimiento
físico o mental severo. Esa es la aproximación. Y la otra característica de este sufrimiento es que la tiene que cometer el Estado. En Venezuela, si uno habla de tortura psicológica, creo que la mejor fuente es revisar los hallazgos tanto del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que desde el mandato de Michelle Bachelet tiene presencia en Venezuela, pero yo creo que más especialmente de la Misión Internacional Independiente para la Determinación de los Hechos, designada por el Consejo de Derechos Humanos, que emitió su primer informe en el año 2020. Esa Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos, que está integrada por un conjunto de expertos independientes, tiene varios hallazgos. Un primer patrón que ha identificado es el de amenazas contra familiares o seres queridos. Se han documentado casos en los que los detenidos han sido amenazados con que se le va a hacer daño a sus parejas, a sus hijos y a sus familiares para de esa manera forzar una confesión o un acto de inculparse a una persona. Yo creo que el método Sippenhaft ha sido implementado en Venezuela de una manera macabra. O sea, creo que el caso del general Pedro Chirinos es uno de esos. El caso del propio presidente electo Edmundo González, que fueron contra su nuero. Digamos, esos son los casos en donde uno encuentra que hay una especial situación de vulnerabilidad y susceptibilidad a ser perseguido por el régimen por el vínculo de sanguinidad o de consanguinidad o familiar que uno tiene con una persona que está siendo perseguida. Creo que otro tipo de tortura psicológica típica en Venezuela es el tema del aislamiento prolongado y la incomunicación que hay en muchas celdas y en muchos centros de detención, incluido el Helicoide, y también en cárceles comunes como el Rodeo. Hay específicamente, y lo dice la Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos, una celda que llaman el Tigrito, en donde meten a las personas y allí la aíslan por las dimensiones del espacio. Es muy poco, la gente usualmente está allí siempre levantada. Han hasta simulado hechos punibles y van a ser detenidos por ello. Caen en el piso, le echan salsa de tomate a la persona en el suelo, algo jamás visto de teatro bufo, necrofílico, y luego aparece el gordito tirado en el piso en una moto. Dale, que ya hicimos la cuestión. Está ubicado y va a ser detenido. Se filtró la autopsia del capitán de corbeta venezolano Rafael Acosta Arévalo, quien murió el sábado pasado. De acuerdo con el informe y según recogen medios locales, Acosta falleció a causa de un edema cerebral severo por politraumatismos generalizados. Según explicaron expertos, habría sido aplastado y electrocutado, lo que confirmaría que habría sido víctima de torturas en prisión. En el día de ayer se informó acerca de la muerte de otro preso político bajo custodia del Estado. Es el cuarto preso político que muere bajo custodia luego de las elecciones del 28 de julio. El primero fue Jesús Martínez, quien falleció el 14 de noviembre en la Comandancia General de la Policía del Estado de Anzoátegui. Luego Jesús Rafael Álvarez el 12 de diciembre y después Oswald Alexander González, hecho ocurrido el 16 de diciembre. Sentir el poder, como ellos le llamaban. Me mojaba en el suelo y me daban descargas eléctricas en la espalda y en el tórax. En esos momentos solo podía pensar en mi familia, mi novia y en todo mi equipo. Solo eso me daba fuerza para seguir aguantando. Solo eso me daba fuerza para seguir aguantando el resto del tiempo. Me dejaban completamente aislado en un pequeño cuarto con una permanente luz blanca, donde constantemente me cuestionaba el momento.
me cuestionaba el momento en el que iban a regresar, prefiriendo algunas veces que volvieran, porque me sentía que me estaba volviendo loco. ¿Qué ocurre en la mente de una persona para que la violencia que alguna vez le repugnó termine repitiéndose con frialdad, como si fuese parte de lo cotidiano? Para que una persona pase del rechazo natural a la frialdad en el ejercicio de la violencia, sin duda se pasa por varios procesos que incluyen esa pérdida de la empatía, la desensibilización, que de alguna manera se puede entender en este concepto que propuso Arendt de la banalidad del mal, ¿no? Y con eso lo que queremos decir es que precisamente en eso consisten los sistemas de entrenamiento de los verdugos, que tienen que ver con progresivamente irlos desensibilizando ante el dolor, ante el registro del otro. Pasa por todo el tema de adoctrinamiento y deshumanización del otro que mencionamos, donde el otro es descrito como una cucaracha, como una forma animal, ¿sí? Se utiliza un lenguaje eufemístico sobre los actos de crueldad, entonces encontramos miembros de los cuerpos de seguridad que hablan de dar de baja en vez de asesinar y ejecutar, entonces utilizan un lenguaje que permite como poner a distancia y echar chistes y entonces poner una distancia emocional de estos actos de crueldad y sistemáticamente, porque además lo hemos ya encontrado, son sistemas donde los que están en las jerarquías abajo son sometidos a situaciones de crueldad y de privación, y entonces tienen que adaptarse a ellos mismos, desconectarse de sus necesidades personales. Entonces es un sistema de progresivo desconexión emocional consigo mismo y con el otro, ¿sí? Y eso va permitiendo entonces que cuando ejerzo el acto de persecución, de ejecución, de tortura, entonces yo lo puedo hacer con una distancia emocional. No se trataba de la dimensión de los golpes o la cantidad de golpes que me dieron en la cárcel, sino era la dimensión del daño psicológico, espiritual, físico, ¿no? O sea, recuerdo que en algún momento yo iba en un auto y ellos iban escuchando reggaetón mientras yo ni siquiera sabía por qué me estaban deteniendo, y cantaban como que si estuviésemos yendo a la playa y me estaban llevando a un centro de tortura, ¿sabes? Entonces creo que esa anomalía que era tan naturalizada por los opresores en este momento era muy fuerte, o mientras me estaban golpeando o me estaban mostrando cosas que habían en mi teléfono de las cuales me amenazaban, simplemente se burlaban de forma normal y preguntaban si ya yo había llorado o si yo no había llorado. Entonces esa normalización de la tortura, de la arbitrariedad, del abuso, era lo que más me hacía dar vueltas en la cabeza y darme alguna... Hoy puedo decir, es que esto es sistemático, pero en ese momento que lo estaba padeciendo directamente en carne propia, decía, ¿por qué esto pasa y por qué todos ellos lo hacen? El verdugo no solo habita en la celda, también lo hace en la vida cotidiana. Como están robando, están lanzando disparos al aire, los colectivos están robando a nuestros motorizados, los colectivos. O sea, como que la capacidad de muchos funcionarios para ejercer violencia extrema, en centros de reclusión o en operativos, y luego como volver a una vida cotidiana normal, puede tal vez como entenderse como resultado de procesos institucionales, culturales y psicológicos que como que disocian el acto violento de la identidad personal.
Pues lo que demuestra Martha Huggins en su trabajo es que ella trabaja sobre la policía brasileña y lo que ella dice que los que participan en actos, en violencia, o sea, por lo menos durante la dictadura, elaboran como discursos que justificaban su conducta, o sea, había como varias justificaciones para, o sea, para las prácticas violentas. Muchas veces decían cosas como que, bueno, eran órdenes, yo me toca seguir órdenes. A veces se manejaba como un discurso que sí había una causa justa, o sea, en ese contexto como defender la seguridad nacional. O a veces la presentaban como parte de un profesionalismo necesario, que suena como raro, pero es como que torturar o matar es como parte del profesionalismo necesario de un policía. Pues esta como narrativa como les permitía como que integrar la violencia en su biografía sin sentirse criminales. Estamos hablando de un sistema que produce, que normaliza la violencia y produce a gente dispuesta a ejercer la violencia para sobrevivir o proteger el Estado o proteger sus propios intereses. Pues estamos, sí, o sea, estamos hablando de un contexto no de psicópatas, sino de un sistema que produce, o sea, actores violentos. Porque al final del día la justificación de ellos siempre era la orden viene de arriba o yo estoy obedeciendo órdenes. La idea de seguir órdenes como subterfugio, excusa para liberarte de responsabilidad por las acciones que cometiste ha sido un criterio sentado desde 1945 en adelante, que no es un argumento válido para deslindarte de la responsabilidad en la que pudiste haber incurrido. Decir que solo cumplías órdenes, en otras palabras, no exime de responsabilidad en el derecho internacional. Tras la Segunda Guerra Mundial, todos saben que se establecieron los tribunales ad hoc de Nuremberg, fueron los primeros en su tipo y establecieron un principio clave. Y este es: la obediencia no es una defensa absoluta cuando se cometen crímenes internacionales. Ese fue el principio cuarto del Estatuto de Nuremberg. La filosofía detrás del principio de Nuremberg es que un funcionario es responsable si tenía la posibilidad moral y legal de desobedecer una orden manifiestamente ilegal o que no era ética o iba en contra de la conciencia moral. Muchas personas tienen objeciones a este argumento porque dicen que los militares, en algunos casos, sobre todo los que estaban en los mandos más bajos, si se negaban, también sufrían consecuencias irreversibles contra su vida e integridad personal, que poniéndolo en cristiano, es que los mataban también, si se atrevían a desobedecer. Entonces, hay quien dice que no es justo exigirle a un militar responsabilidad penal cuando, de haberlo hecho, también hubiese sufrido una consecuencia negativa, irreversible. Hay quienes dicen que no, y yo creo que la conciliación del término es que al final ninguna vida es más importante que otra, así que la posibilidad de renunciar siempre va a tener primacía sobre la de no haberlo hecho, porque es lo moralmente correcto y al final todas las prohibiciones y todos los principios de derecho van en qué es lo más correcto, lo más moralmente protegible. Entonces ahí es donde se termina de dar la estocada final de cuál es el principio moral que tiene la prevalencia. En esta creación de la Corte Penal Internacional se firmó el Estatuto de Roma y allí se dice muy claramente que solo se admite la obediencia como atenuante si la persona está bajo una obligación legal de obedecer. No sabía que la orden era ilegal al momento de cometerla y la orden era manifiestamente ilegal. Esto de alguna manera es una cristalización de lo que yo comentaba antes. Es una manera más adecuada de balancear este tema de la moralidad y como que es un desarrollo de Nuremberg, porque te permite entender que no es en todos los casos, sino que tienes que desarrollarlo. Una de las cosas que históricamente ha sido
pues como muy emblemática de entender estos procesos es esta famosa observación que hace Hannah Arendt de los juicios que le hacen a Eichmann, que es uno de los que organiza y uno de los burócratas principales en todo el traslado de los judíos a los campos de concentración. Y una de las cosas que describe Hannah Arendt era que ella se esperaba encontrarse con un monstruo que iba a estar en ese juicio, y lo que le sorprende es encontrarse con un hombre que no le resulta nada amenazante y sobre todo destaca su mediocridad. Lo que más le impresiona es que es un hombre muy mediocre, es un hombre sin iniciativa, sin criterio, que justifica todo en base a la obediencia, habiéndose un actor principal, no era un actor secundario, un actor principal en la matanza. De eso estamos hablando, de personas que lo que no han tenido es la capacidad de sostenerse en un criterio moral individual y se han un poco diluido en esta lógica de un sistema que exige lealtad y que entonces le exige ir en contra de la naturaleza humana. Se ve que obedecen un patrón, luego indagando más te das cuenta, por ejemplo, en algún caso, en uno de los casos, venían unos oficiales y te decían, mira, cuando nosotros terminamos, estoy hablando del SEBIN y los oficiales que me custodiaban, este oficial le decían Pérez Pérez, no sé si eran sus dos apellidos, pero era el seudónimo que decían. Y él decía que cuando ellos terminaban la carrera, no solamente tenían que presentar su trabajo de grado, sino que tenían que luego ir a torturar a una persona para saber si estaban preparados. Entonces, cuando tú te das cuenta de que el sistema está diseñado para que todas estas atrocidades sean parte de la cotidianidad en la cual están sumergiendo las personas que están siendo detenidas arbitrariamente. Había unos con los que tú sentías mucha más lejanía y quizás ellos mostraban más alevosía al momento de golpearte o de intentar intimidarte. Pero también estaban los otros que por algún momento venían y te decían, yo entiendo que tú no deberías estar aquí, o era el que te pasaba la carta o te pasaba un teléfono o te daba un mensaje de tu mamá o te decía, mira, tu mamá está allá afuera y vino tu familia a buscarte, a sabiendas de que eso de alguna manera a ti te alimentaba el alma, a pesar de que en mi caso yo ni siquiera podía ver a mi familia. Entonces tienes como el patrón que tienes que construir alrededor de la detención arbitraria, y a su vez tienes como esta dualidad, ¿no? Como aquella persona que tú puedes percibir como resentida, violenta, y aquella que oculta de una u otra forma una fachada de maldad, pero por otro lado está intentando demostrarte que no quiere, de una u otra forma, no quiere ser parte o identifica qué es lo que está pasando en el sistema y que lo que está pasando no solamente es arbitrario, sino que es algo que no está bien. Y no hablo del debido proceso, sino que hablo de la tortura, del abuso constante, del aislamiento, de la violencia física y verbal. Entonces yo creo que al final del día son distintas variables que responden a un sistema criminal que tiene que estar diseñado para violentar lo más íntimo de tu ser. El verdugo no vive aislado. Forma parte de un ecosistema que lo protege, lo alimenta y a veces lo celebra. Y mientras eso ocurre, hay una sociedad que decide qué hacer con lo que ve. Protestar o mirar hacia otro lado. Todo este sistema de reclutamiento a estos grupos armados, oficiales, no oficiales, porque además las lógicas de las que estamos hablando se parece en lo que puede ser un cuerpo de seguridad de una dictadura a lo que funciona en la mafia. Es decir, no es tan distinto algunas lógicas de reclutamiento y de entrenamiento dentro de estos grupos armados. Yo tengo 17 años, papá. Yo no estoy estudiando ahorita porque yo sinceramente me voy al país por cuestión de mi futuro, pero yo realmente no me quiero ir de Venezuela. Este es mi país, yo nací aquí, estoy luchando por él. La lucha de poco
vale por el futuro de muchos. Justo aquí cayó el joven Vallenilla impactado por las armas militares. Su muerte causó una ola de indignación que recorrió el país y desató una furia que acabó prácticamente con las rejas que rodean esta base militar y que sigue impulsando la protesta en este lugar. El verdugo no sobrevive solo en la celda. También habita en la mirada de la sociedad que lo tolera, que le teme o incluso que lo celebra. Aquí el espejo refleja algo más doloroso, la complicidad del silencio. Alrededor de las 4 de la mañana de este viernes se dio inicio una operación en liberación humanista del pueblo. Podemos informar que luego de varios enfrentamientos entre presuntos antisociales y funcionarios... Los operativos no comenzaron con Maduro, o sea, los operativos, o sea, no son un invento del gobierno de Maduro, o sea, comenzaron hace décadas, ¿no? Lo que pasó con Maduro es que él cambió la lógica de los operativos, porque antes la lógica era, o sea, el objetivo principal era detener, arrestar, y a veces, o sea, mataron a alguien, pero es como la policía habla del daño colateral, que antes la matanza, o sea, una muerte era como daño colateral de los operativos. Lo que pasó con Maduro es que cambió la lógica, se dio prioridad a la matanza en vez de detener. Yo estaba revisando unas encuestas que Roberto Briceño León publicó a principios de los años 2000 y o sea, según estas encuestas un 32% de los caraqueños creía que la policía tenía el derecho a matar delincuentes. Pues había como un cierto nivel de aceptación de acciones extrajudiciales en el país. Lo que ha pasado con Maduro es que obviamente hay muchos más cuerpos, muchas más muertes, como que cambiaron la lógica de los operativos. Pero yo creo que es importante destacar que, o sea, es como un discurso muy descarado, muy concentrado dentro de los cuerpos policiales, pero yo creo que también cuando vemos como al nivel social, al nivel de la sociedad venezolana, también hay esta percepción de que, bueno, sí hay que matar para proteger a los ciudadanos sanos. Pues es un problema que hay que resolver dentro de las instituciones, o sea, estatales, pero también al nivel de la sociedad. Margaret Baduel. Quiero hacer pública la denuncia de que en mi carro se encuentra un dispositivo que desconozco de qué trata. Hice la denuncia tanto a los cuerpos policiales municipales como a la Policía Nacional que aquí se encontraba resguardando la actividad el día de hoy y pues hicieron caso omiso a mi denuncia. Desconozco de qué se trata ese dispositivo que se encuentra en mi carro y quiero decirles que nosotros como familia vamos a seguir luchando por los nuestros y por la libertad de nosotros. Esto no nos va a amilanar, ni muchísimo menos va a hacer que tengamos miedo de seguir peleando por la libertad de los nuestros. Las víctimas lo son todo en un proceso judicial. Las víctimas son el centro, el núcleo absolutamente fundamental para poder construir un proceso precisamente de verdad y que a través de la memoria impida la repetición de la historia. Las víctimas son denunciantes y son testigos de los procesos de lesa humanidad y en la Argentina en particular es interesante estudiar cómo se dio precisamente la historia de los procesos de lesa humanidad, aquellos que juzgaron a los militares que perpetraron crímenes de lesa humanidad cometidos de manera sistemática en contra de la población civil. Cuando recuperó la democracia, la Argentina tuvo dos alternativas. La de una amplia amnistía, aquella la salida que encontraron todos los demás países de Latinoamérica, es una especie de borrón y cuenta nueva, o hacer lo que se hizo, que es crear un proceso que reconstruyera cuál había sido la verdad histórica y juzgara a los crímenes. Y esto fue, yo creo, un punto de inflexión, porque precisamente impidió que en la Argentina se repita la historia. Yo creo que es fundamental
reconocer que esa participación o tolerancia es producto de algo, o sea, es producto de un sistema diseñado para sembrar desconfianza, temor y zozobra. O sea, los sistemas autoritarios buscan erosionar la solidaridad, que lo que hacen con eso, el despliegue de la policía, o sea, buscando al informantes, interrogando a la gente, están buscando como erosionar la solidaridad. Y creo que, o sea, las experiencias de los barrios revelan que como frente a un sistema represivo, el papel del ciudadano oscila entre testigo, negociador y cómplice. Y lo que nos toca como investigadores entender es cuáles son las estrategias disponibles y por qué son escogidas. O sea, recordándonos que, o sea, todo el tiempo que las estrategias son bien limitadas en contextos autoritarios. La progresiva escalada de actos de violencia que hemos vivido en Venezuela durante ya muchos años ha ido generando una desensibilización muy dramática que podemos ver en muchas expresiones, por supuesto en lo que está sucediendo con los presos políticos, pero viene sucediendo hace muchos años con los presos comunes, donde por ejemplo una sociedad se ha acostumbrado a pensar que los derechos humanos de los presos no importan porque ejercieron violencia, pero no se dan cuenta que esa deshumanización del preso va generando las condiciones que después entonces son las prisiones que se utilizan para los perseguidos políticos. Hay una desensibilización continua por el sufrimiento acumulado, por la crisis acumulada que nos hace pensar, bueno, las cosas son así, no hay nada que hacer, tenemos cada quien que atender a lo nuestro, y entonces va generando una sociedad donde la indiferencia se va instalando, la sensación de ciudadanía y de que somos todos corresponsables de que un país funcione de una manera u otra se va diluyendo y va generando una desesperanza y una otorgar la responsabilidad al otro, que en el fondo son las condiciones para que se sostenga la violencia en el tiempo. Hay mecanismos de justificación que usa la sociedad en general. En la psicología social se ha estudiado y, por ejemplo, se ha hablado de la hipótesis del mundo justo. Y con eso quieren decir que cuando le pasa algo terrible a alguien, nos cuesta imaginar que eso pudiese sucedernos a nosotros, y una manera como de tomar distancia de eso es decir, bueno, algo habrá hecho para, alguna justificación tiene. Y eso hace que cuando tienes un gobierno que ejerce violencia y persigue a personas, entonces eso es muy atemorizante, y una manera de ordenar eso en mi cabeza para no sentir tanto terror es decir, bueno, si están allí es que algo hicieron. Entonces esa justificación me calma, pero me vuelve indiferente como venimos hablando. Se vienen utilizando muchos argumentos para tratar de distanciarnos de aquellos que están siendo perseguidos injustamente, encarcelados injustamente, torturados injustamente, y no vemos que eso no ha hecho sino darle espacio a que siga creciendo la persecución. Si hay que ayudar a que la gente pueda detenerse a registrar la injusticia, a que pueda movilizarse desde la indignación, que pueda ayudar a pronunciarse y colaborar con los grupos que están activamente tratando de defender a aquellos que claramente e injustamente han sido perseguidos. Venezuela, como lo dijo la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos, desde su primer reporte en 2020 ha experimentado un clima de erosión institucional que viene, por supuesto, desde inicio de los 2000, pero que se ha acelerado a partir del 2015, cuando se anuló la Asamblea Nacional, con la creación de la Asamblea Nacional Constituyente del 2017,
con la aparición del gobierno interino en Venezuela que se disolvió en 2020 y luego, por supuesto, con todo lo que ha sido esta suerte de capitalismo de Estado que ha llevado Maduro para decir que Venezuela se arregló, y luego en esta etapa que estamos ahora de elecciones presidenciales y un fraude electoral masivo. En toda esa trayectoria que he dicho, una cosa que ha sido común es que los tribunales pierden su independencia e imparcialidad, que la Fiscalía opera como un actor político afiliado al Partido Socialista Unido de Venezuela, tanto que actúa como su bufete privado. La gente no toma ninguna seriedad sobre las acciones que puedan tomar, no tienen ninguna expectativa de justicia, se acostumbra a que no pasa nada, no van y denuncian a las policías, no tienen ninguna confianza porque muchas veces la policía son también los perpetradores, y hace que esa pérdida de confianza y estos operativos de masacre, sobre todo las OLP que pasaban en Venezuela, estas misiones que se metían supuestamente en las zonas populares para detener el crimen y terminaban en matanzas y masacres de gente de escasos recursos supuestamente por ser criminales y no tenían nada que ver, hacen que la gente simplemente acepte que esa es la realidad de Venezuela, que no se sorprendan con nada. Y creo que es fundamental estudiarlo en el caso venezolano porque nada de lo que ha pasado en Venezuela es algo que hubiese podido pasar de no ser por la complacencia pasiva o activa de la sociedad venezolana. Y esto no es una recriminación a nosotros, pero es en parte como los tentáculos de la maldad, que yo creo que hay eso, de la banalidad del mal, en Venezuela no son tan diferentes a las de otras estructuras muy feas como la que fue los Jemeres Rojos en Camboya, o lo que fue la Alemania nazi, o lo que fue la Junta Militar en Myanmar. No hay gente buena o mala. La gente es, y nosotros como seres humanos nos adaptamos. Somos susceptibles de adaptarnos a los roles que se nos asignan en sociedad, somos susceptibles de adaptarnos al miedo, somos susceptibles de no querer perder nuestra estabilidad, y el miedo institucionalizado permite que la gente haga cosas que de otra manera no haría. Y todos tienen justificación. Hablábamos del tema de seguir órdenes. Eso está bien en la parte militar, pero imagínense la parte de, pongan eso en el contexto de alguien que simplemente está haciendo su trabajo en la fiscalía para acusar a alguien que no hizo nada, o la fabricación de pruebas. Y las personas saben que son perpetradores de escritorio, como los llamaba Hannah Arendt en el libro de la banalidad del mal de Eichmann en Jerusalén. La gente sabe que las cosas que están haciendo son moralmente condenables, pero ¿qué otra opción tienen si no es participar en eso? Algunos dicen que pudieran no participar, pero corren el riesgo de perder toda su estabilidad o las amenazas que les haría el régimen. ¿Qué es lo moralmente aceptable? Que se vayan y que no hagan eso. Pues muchos lo hicieron. Otros simplemente decidieron quedarse y optar por su bienestar. Pero si nosotros somos seres que queremos siempre sobrevivir, el que existe un sistema así de perverso hace que cada quien se elija a sí mismo, sin importar las consecuencias que eso tiene para el otro. El impacto que tiene el escuchar día a día estas historias terribles de persecución y de tortura, sin duda van teniendo un impacto en nuestra capacidad para la empatía. Hablamos de un término que se llama fatiga de la compasión. Es decir, ciertamente es difícil escuchar día tras día, escuchar caso tras caso de horror. Y sin duda nuestro país ha tenido demasiado sufrimiento sostenido en el tiempo de diferentes maneras, al punto que es natural que a veces no querramos escuchar más. Agota, duele tener que estar atentos a tanta crueldad. Entonces sí es importante. Quizás diría que con todo lo doloroso que es pensar en estos aspectos, no nos podemos quedar nada más en estos aspectos, así como yo invito a que no perdamos de vista que esto es parte de lo que nos pasa en el país,
tampoco creo que podemos perder de vista las cosas que sí son alegres y la vitalidad y las ganas de vivir. Finalmente, el luchar en contra de la tortura y de la violencia es porque nos interesa la vida que queremos vivir, nos interesa el poder disfrutar la vida, nos interesa poder celebrar la vida, nos interesa poder jugar fútbol, nos interesa poder tener música y canción y tener fiestas. Es por la alegría de vivir lo que estamos luchando, ¿no? No es por quedarnos en el horror, pero sí necesitamos registrar una parte del horror para que la fiesta no sea simplemente evasión, sino una celebración un poco más rica de todos los venezolanos juntos. No basta con señalar al torturador. Hay que romper el sistema que lo sostiene, porque mientras la sociedad se acostumbre a mirar hacia otro lado, el verdugo seguirá teniendo un lugar donde esconderse. La tortura en Venezuela ha escalado a un nivel que se puede considerar un crimen de lesa humanidad, según el artículo 7 del Estatuto de Roma. Fíjense que el Estatuto de Roma precisamente establece que los crímenes de tortura, en la medida que sean cometidos de manera sistemática y contra la población civil, son considerados crímenes de lesa humanidad. Y esto es precisamente lo que ha ocurrido en Venezuela. En Venezuela hay más de 2.000 casos documentados en la CPI de torturas, y no solamente contra personas adultas, sino en 33 casos contra niños. Este ha sido evidentemente un método utilizado por el gobierno de Venezuela, gobierno ilegítimo de Venezuela, aquel que usurpa el poder, para romper la voluntad del pueblo y a través del terror doblegarlo para poder seguir gobernando de manera ininterrumpida. Y esto hoy es considerado, por ejemplo, en la Argentina, un crimen de lesa humanidad. Tanto es así que se ha dispuesto la orden de captura de Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y otros 16 funcionarios del gobierno de Venezuela, precisamente por homicidios, tortura, violaciones y otros crímenes cometidos en contra de la población civil de manera sistemática desde el Estado.